imantación es otro método, ¿sí? Para separar fases. Todo eso está acá en los métodos de separación de fase de las mezclas heterogéneas. Yo le voy a pasar después un trabajito práctico para que usted pueda hacer algunos sistemas heterogéneos en la casa y después pueda separarlo, ¿sí? Como para que sea más práctico. Por ejemplo, sublimación permite aislar sustancias que subliman y volatilizan de las que no. Por ejemplo, si es posible separar arena de yodo. El yodo, ¿sabe lo que es? El yodo es lo que se utiliza para curar, para desinfectar heridas. Eh, es esa cosa que se pone, es una solución de yodo en alcohol, lo que se usa para, como Pervinox, como se conoce así. ¿Ya sabe qué le digo? Bien, Sí. me entiende entonces. Eh, el yodo es una sustancia, es la única sustancia que, una de las pocas sustancias que pueden pasar del estado de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Sublima el yodo. Entonces, por ejemplo, eh, para producir el yodo, ¿sí? Y después es fácil volverlo del estado de vapor, entonces lo condensan y obtienen el yodo líquido. Pero, por ejemplo, para separarlo de la arena, como está, cuando está en forma de mineral, lo que hacen es volatilizarlo y después lo condensan y obtienen yodo que se usa generalmente para medicina, sustancias medicinales, desinfectantes. ¿Mm? Y después la levigación, esto que está acá, que permite separar sólidos más livianos de otros más pesados. ¿Qué quiere decir? Que lo puede hacer flotar, ¿sí? Al, a los más livianos y los puede separar de lo más pesado, ¿sí? Por ejemplo, separar trozos de roca de la arena. Este procedimiento se lleva a cabo por corriente de agua que arrastran las partículas livianas. Después de decantación, se logra separar un sólido de un líquido o dos líquidos que no se mezclan. Centrifugación, ¿sí? Permite hacer el proceso de decantación por medio de la fuerza centrífuga. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? Y, por ejemplo, la que tiene un Kohinoor, ¿sí? Un secarropa. ¿Vio cómo funciona? Sí. Usted moja la ropa, la pone en el secarropa y empieza a girar y tira el agua para afuera y la seca. Separa una mezcla de tela con agua, ¿sí? Sí. Ese mismo método se utiliza en bioquímica para hacer los análisis de sangre y separar las grasas y lípidos de la orina o de la sangre, ¿sí? Ah, por eso ponen Eh, el cosito para que sí, gire. exactamente, por eso le ponen cositas eso para que gire. Sí, y después está la extracción, la hidroextracción o oleoextracción. Eh, este sistema de extracción permite, aprovechando el producto de solubilidad de algunas sustancias, separarlo de otras. Por ejemplo, si yo tengo alcanfor y solamente, a ver, solamente se disuelve en alcohol o en tetracloruro de carbono y no en agua. Entonces, si está mezclado con agua, le pongo un solvente orgánico y puedo sacarlo. O, por ejemplo, a ver otro, eh, por ejemplo, extraer un pigmento verde de una hoja, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo perfecto. Si usted pone las hojas de menta, ¿sí? Esa menta peperina la pone a hervir, ¿sí? Eh, o la pone en baño María, ¿sí? Y a la hoja la pone en alcohol, ¿sí? Puede extraer toda la esencia de esa hoja, digamos, ¿sí? Porque se solubiliza en alcohol, inmediatamente en alcohol, pero no así en el agua, digamos. Algunas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la hierba, el té, el mate cocido, eso sí se disuelve
fácilmente en agua, ¿sí? Sí. Y se producen lo que se llaman infusiones. Después, bueno, la destilación, que ya habíamos visto, y la otra, la cristalización. Entonces, como actividades acá nos proponen la diferencia entre separación de fases, entre separar dos fases y fraccionar fases, ¿sí? Indique el método, los métodos que utilizaría para separar un sistema formado por vinagre, agua y aceite, el sistema de jugo de limón, pulpa de limón, el sistema de sal, agua, polvo de carbón, el sistema de rocas, pepitas de oro y agua del río. Pero la idea es, teniendo un sistema homogéneo, heterogéneo, proponer el método de separación de fases. Esto de la diferencia entre separar o fraccionar fases, ¿sí? Estaba en el video ese de destilación, cuando se utilizaba o un bulbo de destilación común o uno para fraccionar el destilado, ¿no? Como se hacía con la destilación del petróleo, que se hace ir enfriando y calentando, enfriando y calentando, para que en la parte superior de la columna de destilación fraccionada, primero se vaporice el vapor, la sustancia de menor temperatura de ebullición, ¿sí? Y así, para obtener la fase más pura, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a formar un sistema formado por vinagre, agua y aceite. Vamos allá. Tenemos acá un vaso de precipitación y tenemos una solución acá que tiene agua, aceite y alcohol. Ahí. A simple vista, ¿cuántas fases tendrá este sistema? ¿Será heterogéneo, homogéneo? ¿Qué opina usted? Si tiene agua, aceite y alcohol. ¿Ah? Heterogéneo. Heterogéneo, exactamente, porque el aceite va a quedar arriba flotando, ¿sí? Y abajo nos va a quedar el agua y el alcohol, ¿sí? Formando una sola sustancia, acá abajo, como si fuera una sola sustancia, ¿no? Sí. Entonces va a ser un sistema heterogéneo formado por ¿cuántas fases? Dos. Dos fases. ¿Y cuántos componentes? Tres. Bien, ¿cómo se imagina ahora utilizando? Bueno, después se va a dar cuenta porque va a tener tiempo de leer un poco más, digamos, en qué se basa cada método de separación de fases, pero yo se lo voy a explicar acá como para que usted tenga idea después cómo se hacen los otros, ¿sí? Por ejemplo, acá lo más fácil, tenemos dos líquidos no miscibles que no se mezclan, el agua y el aceite. Entonces, vamos a utilizar lo que se llama eh, una ampolla de decantación o también se lo puede hacer con un vaso de precipitación, pero le voy a explicar el método más científico, digamos. ¿Sí? Una ampolla de decantación se utiliza en laboratorio y tiene esta forma. Un trípode que soporta la ampolla y acá ponemos un vaso de precipitación abajo y esto tiene un robinete, ¿sí? O válvula. Entonces, ponemos nuestro sistema acá en lo que se llama ampolla de decantación
y nos va a quedar el agua del lado de abajo de la ampolla y el aceite nos va a quedar arriba. Entonces vamos a abrir el robinete hasta que salga toda la parte azul y nos queda la parte azul acá abajo en el vaso de precipitación y en la ampolla de decantación nos va a quedar el líquido que no se mezcla y que es más viscoso, que es el aceite que queda arriba, ¿sí? Cuando terminemos nuestra decantación, no va a quedar agua acá, agua ni alcohol, ¿no? No va a quedar agua ni alcohol y va a quedar el aceite, ¿sí? Dentro de la ampolla, con el robinete cerrado y el agua va a quedar en el vaso de precipitación. ¿Se entiende, Florencia? Sí. Bien. Entonces acá tenemos, lo primero que tenemos que hacer es separar los líquidos no miscibles, que no se mezclan. El otro método es más sencillo, también se puede hacer a nivel laboratorio o en la casa nomás. Se usan dos vasos. En el primer vaso usted va a tener la mezcla. Se usa una varilla de hierro o algo que conduzca el líquido, ¿sí? Y se empieza a guiar con la varilla o, eh, o un elemento que sea derecho, parecido a una varilla, al aceite y que empiece a caer acá en este vaso, guiado por la varilla, ¿sí? Y va a quedar acá la parte del aceite y el agua va a quedar sola en este recipiente. Eso también se llama decantación, pero esto es lo que se hace a nivel laboratorio y se llama ampolla de decantación. Y después la otra parte, para separar el alcohol del agua, utilizamos la destilación. La destilación que habíamos hecho, ponemos en un bulbo de destilación, armamos el aparato de destilación, le ponemos un termómetro, acá tiene el refrigerante, acá está el Ermeyer para recibir, acá está la entrada de agua, la salida de agua, el trípode, el mechero que calienta nuestra mezcla. Entonces destilamos primero el alcohol a 76 grados, aprovechando que el alcohol hierve a 76 grados y el agua a 100. Si calentamos lo suficiente para elevar el agua a 76 grados, podemos evaporar el alcohol, condensarlo en el refrigerante y obtenerlo en este vaso, ¿sí? El alcohol. Y nos va a quedar el agua en el bulbo de destilación. ¿Entiendes, Florencia? ¿Se pudo entender? ¿Sí? Bien. Entonces tiene que hacer lo mismo después de leer los distintos métodos de separación de fases con los 5 ejemplos que están abajo, ¿sí? Explicar cómo separaría los componentes de la mezcla del sistema heterogéneo, homogéneo, según le toque, ¿no? Yo le voy a pasar un videíto con todos los métodos de separación de fases de sistemas heterogéneos, ¿sí? Para que le ayude a hacer el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, esto sería prácticamente lo último de separación de fases, de sistemas materiales, que es lo más general, lo que interesaría que sepa, ¿sí? Sí. Y de ahí ya vamos a ir a la parte de el átomo, ¿sí? Los modelos atómicos y todo eso, que ya estaríamos viendo el miércoles. Bueno. Así que yo le pasé este trabajito de método de separación de fases para que complemente con lo que tiene destilación, me lo pase antes del miércoles, hecho, ¿sí? Vamos a empezar a ver la parte del átomo, ¿sí? Bueno.
Así que la dejo para que descanse un poquito hoy y bueno, mañana ya se pone a trabajar, ¿sí? Bueno, Eh, y cualquier duda ya sabe, cualquier cosa que necesite. sí. Bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos Chao, el Pedro. miércoles. Que esté bien. Chao, ya le paso lo que pude grabar y le paso también